podemos tener la sensación de que la pandemia nos ha puesto a todos patas arriba y ha puesto la vida de una manera muy diferente, lo cual es cierto, pero es que antes estábamos también mal. Lo que pasa es que la pandemia nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Al final nos hemos visto encerrados, nos hemos visto entre la espada y la pared a muchos niveles. Y eso ha hecho que, bueno, que la gente se dé cuenta, ¿no? Previamente, ¿no? Ya, yo creo que tenemos una sociedad montada y tenemos unas familias que muchas veces no disponemos ni del tiempo ni de los recursos como para poder ofrecer a nuestros niños lo que realmente necesitan. No digo lo que les apetece, sino lo que necesitan. Y bueno, la pandemia nos ha dejado las cosas muy claras. ¿Cómo crees que va a afectar la pandemia en esta generación tan joven? Pues yo creo que va a afectar a muchos niveles. Yo creo que estamos empezando, estamos en el inicio y puede parecer que en unos meses o en unos años todo esto se va a acabar y yo lo que creo es que esto nos va a llevar muchos años. Muchos años. Creo que hay un proceso ahí de duelo en el cual estamos todos. Estamos elaborando los duelos de todo lo que hemos perdido, de todo lo que no hemos podido hacer. Ya no solamente, que ha sido muy significativo, ¿no?, el número de muertes que hemos tenido en la pandemia, sino la cantidad de ideas, de proyectos, de planes que se han caído, se han venido abajo. Algunos de ellos se podrán retomar, otros de ellos no. Entonces, a nivel de duelo, a nivel de tristeza, se nota, ¿no?, que somos conscientes, ¿no?, de esos puntos de inflexión que supone la vida. Entonces, la tristeza es una de las emociones más visibles actualmente. Nos encontramos también con otros procesos de mucho miedo, ¿no? Miedo de nuestros niños y de nuestros adolescentes a contagiarse, miedo a que a nuestros padres les pase algo, que son miedos que ya existían años atrás, evidentemente, son miedos evolutivos, pero que se ven mucho más reforzados en el momento presente. Antes no íbamos con mascarillas, antes no teníamos tanto miedo al contagio, a pesar de que nos contagiábamos, ¿no?, que teníamos gripe, pero ahora somos como mucho más conscientes de todo esto. Y luego mucha rabia sobre todo en adolescentes y en adultos, mucha rabia. Claro, imaginaos, ¿no?, la etapa adolescente lo que implica. Separarse de mamá y de papá para poder vivir en pandilla, vivir en equipo, vivir con los demás y de repente no poder hacer eso. De la noche a la mañana no poder hacer eso, no poder salir, entonces ha generado muchísima rabia. Nuestros adolescentes lo están sufriendo mucho. A mí me preocupa que los pequeños están descubriendo lo que es la incertidumbre. Y me parece que les está costando asimilar que la vida es incertidumbre. Claro. Y me parece que lo están descubriendo demasiado pronto, porque todos los acontecimientos, no solo la pandemia, lo de La Palma, ahora la guerra, es como... Y claro, a los adultos nos cuesta. Claro. Es Sí. uno de los pilares más complicados, Totalmente. la incertidumbre, manejarla. Pero en los pequeños, ¿cómo les podemos ayudar? Yo creo que una de las claves consiste en acompañarles o estar presentes en esa incertidumbre. Es cierto que el ser humano lleva fatal la incertidumbre, lo llevamos muy mal. El no saber lo que viene después, lo llevamos muy mal. Por eso nos planificamos mucho y por eso necesitamos saber lo que viene después. Tendemos a planificar constantemente y a irnos agarrando una cosa a otra, ¿no? Cuando ya hemos acabado con un proyecto, nos agarramos a otro y constantemente, ¿no?, tenemos que estar como los escaladores, al menos agarrado en un sitio. Y sí que es cierto, como dices, que nuestros chiquitines han visto, ¿no?, estamos viviendo las situaciones que implican muchísima incertidumbre, que implican mucho sufrimiento, pero también mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos hacer con nuestros niños? Pues sobre todo permitiéndoles sentir esa sensación tan desagradable de no saber lo que va a venir, pero es que nosotros, como figuras de referencia, claro, tendemos a tranquilizarles y a calmarles en los momentos en los que podemos, pero hay otros momentos donde no podemos porque no sabemos. Y eso es un aprendizaje que creo que también nuestros niños deben llevar a cabo. Y aquí lo importante es que mamá y papá estén presentes. Es decir, la incertidumbre se lleva mal porque todos la llevamos mal, incluso nosotros. Pero si yo tengo a mi mamá y a mi papá que cuando yo le hago una pregunta de qué va a pasar, ¿no?, qué va a pasar con el volcán, qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con la guerra, nosotros no tenemos respuestas para eso. Nos encantaría tenerlas, pero no las tenemos. Lo importante para este chiquitín es que su mamá y su papá estén ahí. No sé lo que va a pasar, pero tengo a mis figuras de referencia que están aquí para protegerme. Ocurra lo que ocurra, no te preocupes que yo voy a estar aquí contigo, que te entiendo, que esto que te pasa es completamente normal. Yo creo que el normalizar las emociones es fundamental.
el que ellos entiendan y que ellos sientan que mamá y papá les estamos diciendo que por sentir miedo, que por sentir rabia, que por sentir celos, no son malos, no son tontos, no son raros, no son diferentes. Es normal, eso que les pasa a ellos también nos pasa a nosotros. Pero como no hablamos de nuestro mundo emocional, ellos se sienten raros, se sienten como marcianos, ¿no? Porque esto que me pasa a mí no le pasa a nadie más, bueno, le pasa a todo el mundo, lo que pasa es que nadie te lo cuenta. Rafa, ¿y si ellos ven que papá y mamá pierden los nervios, están nerviosos, sienten incertidumbre, esto es positivo o no lo es? Porque yo en casa pues vives momentos de tensión, claro, y tus hijos no son esponjas y te ven. Claro. Y mamá se ha puesto nerviosa, claro, y esto es obvio, ¿no? Claro. A mí me parece que cuanto más sinceros y cuanto más naturales seamos, mejor. Porque si no, lo único que estamos haciendo es hacer sentir al niño diferente a nivel emocional. Entonces, mamá y papá perdemos los nervios, faltaría más, y los seguiremos perdiendo. Pero eso me parece que es algo natural. No podemos pretender ser Superwoman, Superman, que somos superhéroes y que podemos con todo, porque no es cierto. Entonces, igual que decimos a nuestros niños que no deben mentir, los primeros que no debemos mentir somos nosotros. Aquí lo importante es que nosotros tengamos cierta estabilidad. Cierta. No digo que seamos estables al 100%, porque eso es imposible, una vez más. Pero que seamos estables en la manera de responder. Si yo de vez en cuando, porque tengo un pico de trabajo, porque he tenido un conflicto con mi pareja, porque estoy preocupada por unos resultados médicos de mis padres, por lo que sea, si resulta que yo en ese momento estallo, grito o hago algo que no está bien, no debemos tampoco martirizarnos por todo eso, sino que mientras eso sea puntual no ocurre nada siempre y cuando, uno, tú seas consciente y dos, repares. Lo reconozcas. Lo reconozcas y se lo digas, porque muchas veces lo reconocemos o se lo decimos a nuestras parejas o a nuestro amigo. El otro día me equivoqué. ¿Pero se lo dijiste al afectado, que es tu hijo? No se lo dije. Porque, hombre, ¿cómo le voy a decir yo, que soy el adulto, a mi hijo que me equivoqué? Entonces aquí es fundamental que seamos conscientes. Perdón que me he puesto nervioso. Eso es, así de sencillo. Así de sencillo y así de difícil, porque nos cuesta horrores. Con lo cual, si yo quiero que el día de mañana mi hijo sea una persona capaz de cometer errores, de reconocerlo y tratar de subsanarlo, pues el primero que lo tengo que hacer soy yo. Es decir, somos ejemplo. Al final nuestros niños nos aprenden a nosotros. Entonces, que seamos lo más naturales posible. Mientras esa sea la excepción, no hay ningún problema. Y vamos a permitirnoslo, que de vez en cuando nos cabreemos, nos enfademos y hagamos y digamos cosas que no están bien. Si tú eres consciente y, en segundo lugar, tú eres capaz de reparar, de acercarte a tu hijo, ya tenga 3 años, y te agaches y te pongas a su altura, o a tu hijo adolescente, que implicará mirarle para arriba, y pedirle perdón, más vale tarde que nunca, pedirle perdón y reconocer que, bueno, pues que no estuviste acertada, que estabas muy nerviosa por esto, por otro más allá, y que te pido perdón por ello, vamos por el buen camino. Al final, Rafa, perdón, es poner nombre a lo que están sintiendo, a lo que sentimos nosotros, que muchas veces es lo que falta, ¿no? Claro. Es también el ayudarles a reconocer esa emoción, que a veces es lo que ellos todavía pues no dominan y claro, sienten lo que hablábamos antes de también esa incertidumbre a nivel emocional, de no sé lo que me pasa. Si les ayudamos a ver lo que nos pasa a nosotros, luego lo traspasan a ellos mismos, ¿no? Es un idioma, como bien dices. La parte emocional es un idioma. Sentimos las emociones en una zona del cerebro, que es la zona subcortical, ¿no? Y eso es un idioma que, aunque los sentimos, es decir, desde antes de nacer, desde el periodo prenatal, ya sentimos emociones, eso no quiere decir que seamos capaces de ponerle nombre. Es decir, el neonato tiene la capacidad de sentir placer o de sentir displacer, en función de si hablamos de emociones más agradables o menos agradables. Pero no le ponemos nombre. Entonces, si yo quiero que el día de mañana tú seas capaz de reconocer tus emociones para luego, muy posteriormente, poder regular tus emociones, lo que necesitas es un traductor. Y ese traductor somos mamá y papá. Es decir, cariño, veo que estás muy enfadada. O lo que te ha pasado esta mañana es que estabas muy triste porque el abuelo te había dicho que iba a venir a verte y al final ha surgido esto y no ha podido venir a verte. Es normal que estés triste. Entonces, lo que estamos haciendo es que ese analfabetismo emocional con el que vienen a este mundo, es decir, tienen la capacidad de sentir emociones, pero no de nombrarlas, ni siquiera aún de gestionarlas, se tiene que ir transformando poquito a poco en una alfabetización emocional. ¿Y cómo se alfabetiza? Hablando, poniendo el nombre a las cosas, ¿no? Igual que decimos, esto es una taza, esto es una cuchara, esto es una servilleta, pues esto es rabia, esto es miedo, esto es tristeza, esto es alegría, esto son celos, esto es calma y esto es orgullo. Fundamental, darle nombre a las cosas, porque lo que no se nombra no existe. Rafa, perdona, y entonces, ¿cómo podemos ser coherentes cuando ahora mismo
les estamos diciendo que no besen, que no abracen, que haya distancia. Eso es necesario, o sea, en casa lo están teniendo, pero con sus amigos, con sus abuelos, con el resto de la familia, no les estamos dejando, no les estamos enseñando que eso es lo normal, ¿no? Sí, pero no solamente es que lo normal en el ser humano y en el resto de los mamíferos es el tacto, es el abrazo, es el beso, es el afecto, ¿no? En definitiva, sino que es lo necesario. No solamente es que digamos, no, es que socialmente está bien visto que nos saludemos, que nos miremos a los ojos, va más allá de lo social, porque es que antes de ser seres sociales somos seres emocionales, lo cual implica que necesitamos de ese tacto. Es decir, un recién nacido necesita que su mamá le abrace, que su mamá le toque, le acaricie. Esto es, ya no digo que es, que no solamente digo que es humano, es que es mamífero. Nos quitan la mascarilla, ¿eh? Sí, A mí la pequeña Claro. hija me la quita, Sí. hace así. Claro, porque o sea, necesitan, ¿no? Necesitan decodificar tus emociones, necesitan saber cómo está mamá para ver cómo me puedo sentir yo. Porque si veo que mi mamá está preocupada, mal asunto. Si mi mamá está tranquila, buen asunto. Es una cuestión de necesidad. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con una situación sanitaria, nos encontramos con una situación que nos impide ir en la dirección hacia la que nuestros impulsos nos llevan. Por eso ha sido tan difícil y por eso está siendo tan difícil la situación en la que estamos viviendo. Porque yo tengo un impulso, pero lo que está ocurriendo es que alguien desde fuera me dice, ya, pero es que esto ahora mismo no se puede hacer. Vamos a ver qué consecuencias tiene todo esto. Vamos a ver. Yo aún así, debido a la plasticidad cerebral, estoy confiado. Estoy confiado en que va a haber mayores repercusiones, desde luego, para adolescentes y para adultos que para los niños. No me cabe la menor duda. Y ha habido niños que han nacido viendo a sus papás con la mascarilla puesta, ¿no? Sí. Pero esa capacidad de adaptación, de resiliencia, de adaptarse absolutamente a todo, porque nos adaptamos a todo, aunque eso conlleve sufrimiento, pero nos adaptamos a todo, es bestial en el niño. Es bestial. Entonces, los que mejor orientados están, desde luego, son nuestros niños. Nos estamos encontrando con adolescentes que no se quieren quitar la mascarilla, que ahí hay un proceso de identidad, de seguridad, que preocupa, ¿no? No sé en San Chinarro, pero en Montepríncipe es verdad que hay niñas que para comer se la quitan, se meten el tenedor, se la vuelven a poner y no por miedo a tema pandemia, ¿no? Sino por un tema de inseguridad. Claro. Porque han vivido cubiertas mucho tiempo, ¿no? Y porque todo lo que sea que no me vean, esto también se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Todo lo que sea el estar no expuestas hace que yo me sienta más protegida, por lo que sea. Puede haber un miedo desde la etapa adolescente, ¿no? A la imagen corporal, a la crítica, a la autoestima, 50.000 cosas, ¿no? Pero no deja de ser un proceso donde yo me protejo. Es mucho más fácil, mucho más sencillo agredir desde una red social con un mensaje de WhatsApp, simplemente, que agredir directamente. Es decir, que muchas cosas que somos capaces de decir cuando no nos ven, no las diríamos cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, es que la pandemia ha puesto de manifiesto, si ya evolutivamente existían muchos miedos, otra gran cantidad de miedos, porque el miedo es la madre de todas las emociones. Entonces aparecen ahí muchos miedos y la etapa adolescente está plagada de miedos, ¿no? A la imagen corporal, a la crítica, a que me dejen de lado, a que no me permitan formar parte de la manada, del grupo. Eso está muy en un punto máximo, ¿no? En la etapa adolescente. ¿Hay algún consejo, Rafa, aunque sea general, precisamente para eso? Porque, por ejemplo, en los alumnos con altas capacidades lo vemos mucho, ese miedo, esa inseguridad a no ser adaptados ni aceptados por los demás, esa doble personalidad de me tengo que adaptar yo al resto porque si no, no me aceptan y entonces no me muestro tal y como soy. Y no sé vosotros, pero yo es una de las dificultades con las que me encuentro día a día y que muchas veces para nosotros también es difícil ayudarles a gestionar porque es un momento además crucial para ellos cuando se están formando su personalidad y ves que tienen un caparazón y que no hay manera de salir. Bueno, ya sabéis que cuando uno se mete en su caparazón es por miedo. Es decir, al final una de las necesidades básicas que tenemos es la necesidad de ser protegidos. Cuando somos muy chiquititos, alguien desde fuera me tiene que proteger y cuando ya vamos creciendo tenemos la necesidad de protegerme yo solo, ¿no? Está la diferencia entre un chiquitín y un adolescente. El chiquitín constantemente está mirando, está buscando a su mamá, a su papá, a sus figuras de referencia y busca esa protección. De hecho, cuando llora, ¿no? El llanto es la señal de algo me pasa, ¿no? Algo necesito. Y como yo no soy capaz de gestionarme esa necesidad, necesito que alguien desde fuera venga a cubrirme esa necesidad. En la etapa adolescente es todo lo contrario. Estamos en el punto máximo de autonomía.
Entonces, el miedo tiene que ver con una desprotección. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en la etapa adolescente ellos necesitan la conexión con los demás y entonces se desvinculan de mamá y de papá, que eso mamá y papá lo vivimos francamente mal. Yo siempre digo que es en la etapa adolescente las mamás y los papás tenemos que aprender a ver a los toros desde la barrera, ¿no? Queremos estar en la plaza de toros y queremos ayudarles y queremos protegerles de cuidado que viene por aquí, cuidado que viene por allá, pero es que ellos en ese momento no nos necesitan, prefieren que estén sus amigos diciéndole cuidado que viene por aquí, cuidado que viene por allá, ¿no? Entonces, para mí una de las necesidades más importantes es la de el sentido de pertenencia, el formar parte, ¿no? De la tribu, formar parte del grupo. Y esto es fundamental para todo ser humano, para todos. Todos necesitamos formar parte al menos de un grupo y ser importante para ese grupo. Si nos encontramos con niños, con adolescentes en los colegios que funcionan de manera sola, que no tienen un grupo de referencia o que no tienen por lo menos a un amigo de referencia, es cuando saltan todas las alarmas, desde luego. Entonces, para mí una prioridad es esa parte socioemocional, ¿no? Esa parte social donde el adolescente se tiene que, o el niño, se tiene que sentir parte importante de ese grupo. Y el resto son digamos, complementos, ¿no? La parte académica ahí, bajo mi punto de vista, pasa a un segundo o un tercer plano. La prioridad para cualquier niño es tener ese grupo de referencia, es sentirse a gusto con su clase, es poder sentirse apoyado. Y a medida que van cumpliendo años va siendo más importante. Esto no es tan importante con niños de 2 años, pero sí que lo es con niños de 8 años. Por supuesto, el grupo es fundamental. Entonces, tratar de coordinar esto es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando nos encontramos con niños con necesidades, ¿no? O niños con las altas capacidades o niños con TDAH, aquí nos encontramos con una problemática, ¿no? Sobre todo cuando todo esto desemboca en el ámbito social. Porque eso hace además que se sientan diferentes. Claro. O sea, un niño que tiene algún tipo de, pues eso, altas capacidades o algún tipo de discapacidad, aunque sea muy leve, y que por lo que sea no es capaz de seguir la clase o que por lo que sea no es capaz de seguir determinadas actividades del día a día, ya eso hace que él no se sienta bien, por lo cual que él no se sienta integrado en un grupo. Y eso ya es un problema en sí mismo, más allá del puramente académico, que lo es. Nuestros niños necesitan, como bien dices Marieta, necesitan en momentos puntuales sentirse importantes, sentirse diferentes y vosotros decimos, es que está llamando la atención. Bueno, todos necesitamos nuestro minuto de gloria, ¿vale? Y eso puede estar muy bien, pero nuestro minuto de gloria. En el momento en que esto se convierte en la tónica general, en el momento en que este niño está siendo constantemente apartado, en el momento en que este niño está desligado socialmente, ahí hay muchísimo sufrimiento, aunque el niño no lo reconozca. Si el niño no lo reconoce, es como mecanismo de protección. Pero es fundamental que nuestros niños estén integrados. Y ahí hay mucho sufrimiento. Cuando los niños están solos, hay muchísimo sufrimiento. Por eso tiene que ser una prioridad. ¿Y qué hacemos ¿Qué podemos hacer los padres para integrar a nuestros hijos en el grupo? Porque a veces no quieren ellos. Claro, pero no quieren una vez más por miedo. Lo que nos mueve a todos es el miedo. Si hay algo que no hago, seguramente sea por miedo. El ser humano y el mamífero, desde el primer minuto de vida, tiende a la autonomía. No digo la independencia, porque bajo ningún caso ninguno llega a ser independiente, ¿no? Y la independencia es incluso, ¿no? El que vive solo, apartado de todo el mundo, es sinónimo de patología y es sinónimo de sufrimiento, eso seguro. Pero todos tendemos a la autonomía. Entonces todos queremos mejorar en nuestros puestos de trabajo, todos queremos pasar de curso, nuestros niños quieren pasar de curso, quieren mejorar, quieren ser cada vez más importantes. Es decir, todos vamos y cuando hemos alcanzado un objetivo queremos ir al siguiente y cuando estamos en el siguiente vamos a... ¿no? Entonces, me parece que es importante el hecho de que entendamos que todos tendemos a hacer las cosas por nosotros mismos. Desde el momento del nacimiento, al chiquitín que acaba de nacer, que se le pone encima de la tripita a su mamá, de manera refleja, de manera muy reptiliana, empieza a reptar hasta que llega al pezón de su mamá. Ese es el mensaje más claro que tenemos en la especie humana, es decir, que yo soy dependiente, que yo soy vulnerable, que tengo un cerebro muy inmaduro, que tengo muy pocas opciones, que de hecho mi supervivencia depende de ti, pero aquí estoy luchando durante 3/4 de hora hasta que llego al pezón de mi mamá. Y ese es el mensaje de queremos ser autónomos. Ahora bien, hay que darle esa estructura, hay que darle esa oportunidad, hay que permitirle el error, ¿no? Entonces,
a mí me parece que es importante que sepamos que todos tendemos a la autonomía, que todos tendemos a hacer las cosas por nosotros mismos. En los niños de 3, 4 añitos es muy claro. Yo solita, ¿no? Sí. No, yo. Y todo lo quieren hacer. Y hay cosas que pueden y cosas que no pueden. Hay cosas que no son peligrosas y cosas que son peligrosas, ¿no? Pero tendemos a la autonomía. Si llega un punto en el cual yo no quiero, seguramente no tengamos que ir por esa línea, sino que tengamos que ir por dando algún rodeo y buscando cuál es el miedo que tienen. Porque muchas veces nuestros niños les preguntamos, oye, ¿y por qué te pasa esto? Pero la pregunta no es ¿por qué? No, o sea, los papás, las mamás, los profesores no deberíamos preguntarle a los niños ¿por qué te enfadas? Sino que deberíamos de decirles, te enfadas porque. Es decir, en vez de hacer una pregunta, deberíamos dar la respuesta. Igual que cuando yo voy al médico, el médico no me pregunta a mí por mis problemas estomacales o por mi dolor de rodillas, sino que es el médico el que me tiene que dar un motivo, una razón. Él es el experto, yo no soy el experto. Pues lo mismo pasa con nuestros niños. Entonces, si no quieren, sabiendo que todos tendemos a esa autonomía, es porque hay algún miedo, es porque hay un peligro, es porque se sienten desprotegidos. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo a que los demás no vayan a aceptarte como eres, con las diferencias que comentaba antes Marieta? Fenomenal. Y es legítimo sentir ese miedo, pero hay que trabajarlo. A mí me viene a raíz de esto, ¿cómo trabajas con el grupo? Porque yo tengo experiencia en uno de mis hijos que tiene 6 años, ha tenido una niña autista en clase durante mucho tiempo y él es como muy sensible y siempre van todos a cuidarla. Es como, viene con un arañazo en clase y ¿qué te ha pasado? Pues es que Isa se ha puesto nerviosa y me ha arañado. Pero es que es especial, mamá. Es que Isa va más despacio. Entonces me parece que es muy importante ahí cómo hacemos para educar, los que aquí algunos estamos implicados en educación, ¿no? En educar al grupo para aceptar a ese que es diferente. Porque eso forma parte también de la dinámica, no es solo el que es diferente, ¿no? Todos nuestros alumnos, todos nuestros niños son diferentes y todos somos, decimos, alumnos con necesidades. Bueno, yo no conozco ningún alumno que no tenga necesidades, ¿no? Podemos tener necesidades más activas, menos activas, pero todos tenemos necesidades, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves consiste en que nosotros como sociedad y nosotros como profesores normalicemos las distintas problemáticas y que el resto del grupo pueda saber en qué consiste esta problemática. Porque si no informamos, si no decimos, el problema que existe es que nuestros niños captan mucha información, pero la elaboran muy mal. Entonces esto puede quedar en que, pues es que es un niño tonto, o es que es un niño que no sabe hacer las cosas, o es que es un niño que no puede, y no es que no pueda, sino que le costará más, o le costará más de lo que le cuesta al resto de la clase. Fenomenal. Pero luego tendrá otras habilidades, tendrá otras destrezas, donde él o ella os pueda enseñar al resto, ¿no? Entonces, la clave para mí sería que tanto las familias como el propio afectado o afectada y, por supuesto, el sistema educativo, entendamos que es fundamental explicarle todo esto a los integrantes de la comunidad educativa. Y bueno, pues tenemos, igual que es evidente que tenemos un alumno con discapacidad física porque va en silla de ruedas, bueno, no es tan evidente tener un alumno. Eso o tener cualquier otra cosa. Claro, entonces yo veo que este alumno, que este compañero hace o tiene comportamientos diferentes y entonces yo lo que hago es que lo interpreto a mi manera. Entonces hay que visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria, que por ejemplo, en la etapa adolescente son muy prevalentes. Hay que normalizar el TDAH, hay que normalizar la discapacidad, y hay que normalizar el trastorno de ansiedad. Yo ahora veo un montón de alumnos que tengo que tienen todo. Claro. Yo digo, ¿cómo hemos trabajado la tolerancia a la frustración? Son chicos que tienen económicamente todo, emocionalmente tienen una familia aparentemente que les quiere y tienen una angustia interna de no llegar, que tienen 20 años y viven a base de ansiolíticos. Claro. Y te preocupas enormemente. A mí lo que me preocupa es la psiquiatrización que estamos haciendo de la sociedad y de nuestros niños, ¿no? Estamos solucionando todo buscando trastornos donde no hay trastorno y estamos poniendo como única solución, que no digo que no sea una buena solución, sino como única solución, la medicación. Entonces, la ansiedad se ha disparado, la depresión se ha disparado, el estrés se ha disparado, y nos encontramos con muchas situaciones que al final llamamos, fijaos, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de estrés, estamos nombrando lo que conocemos como trastornos, pero en realidad si nos vamos a la base de esos trastornos, hablamos de emociones, ¿no? Y las emociones están ahí, es decir, lo que conocemos y lo que socialmente se entiende como ansiedad
es lo que nuestro sistema límbico, ¿no?, conoce como miedo. Y claro, si la única solución que ponemos en marcha ante un trastorno de ansiedad, o ante lo que a mí me gusta llamar el miedo a X, ¿no?, que va a ser difícil poder escarbar ahí, ¿no?, porque muchas veces se van a proteger, no van a querer. Si la única solución consiste en químicamente reducir los niveles de ansiedad, nos estamos perdiendo una gran oportunidad. Y es la oportunidad de aprender qué es lo que te causa ansiedad. Pero claro, la problemática que tenemos a nivel social, por lo menos bajo mi punto de vista, es que solamente nos fijamos y solamente atendemos la desembocadura del río. Es decir, el río Ebro desemboca en delta del Ebro, ¿no? Y entonces yo solamente me centro en el delta del Ebro, pero no me estoy fijando en que el río Ebro tiene montones de kilómetros, ¿no?, y que nace en Reynosa. Y a nadie le interesa ni dónde nace el río Ebro, ni por qué polos pasa, ni con qué cauces. Entonces, el foco está solamente en la desembocadura del río. ¿Y dónde vamos a poner la solución? En la desembocadura del río. A nadie le interesa lo anterior. Todos vamos a los síntomas, ¿no? De hecho, primeras consultas que recibimos en nuestro centro o en cualquier centro de psicoterapia, motivo de consulta. Es decir, lo que preguntamos es ¿qué te pasa? Cuando la pregunta debería ser ¿qué te pasó? Y los padres, ante el ¿qué te pasó? Cuando yo les digo a los padres, bueno, vienen los padres y te cuentan los síntomas, pues ansiedad, y es que mi hijo, y es que yo, y entonces te cuentan mucho de desembocadura. Pero cuando les hago la pregunta de no quiero que me cuentes qué es lo que pasa, quiero que me cuentes qué pasó. A veces no lo saben. No lo saben. No lo saben porque no estamos acostumbrados a dar respuestas a acontecimientos pasados que son un pilar o una causa muy importante de lo que está ocurriendo ahora. Cuando los papás vienen a consulta y me dicen, Rafa, desde los últimos 6 meses está ocurriendo esto. Y digo, si me decís desde los últimos 6 meses, es muy probable que veáis así mínimo 2 años. Claro, porque es cuando nos damos cuenta. Una cosa es cuando tú te das cuenta y otra cosa es cuando nace todo esto. Es decir, que el río Ebro desemboca aquí, en el delta del Ebro, pero no comienza aquí, comienza unos cuantos kilómetros antes. Entonces, nos focalizamos demasiado en los niños, nos focalizamos demasiado en la desembocadura del río y la solución está ahí. No nos centramos en nosotros los adultos, que tenemos muchas más herramientas que los niños, y nos vamos al inicio del problema. Y eso supone, pues perpetuar el problema. Si yo resulta que me sale agua por el oído derecho y lo que hago es ponerme cemento en el oído derecho, yo no he solucionado el problema. Si me pongo un escaparate, la gente dirá, wow, el problema se ha solucionado, pero no se ha solucionado el problema. Interiormente sigo teniendo el agua. Y ya veremos a ver si vuelve a salir por el derecho, por el izquierdo o por la boca. No sé por dónde saldrá, pero el agua está ahí. Es decir, la raíz no vamos a por ella, porque nos incomoda. Nos incomoda. ¿Y no crees que cada vez los adolescentes están más atrapados por el miedo, pero no el miedo adaptativo para poder, sino el miedo en su conjunto y no saben distinguir? Sí, pero no solamente... Ni sabemos nosotros. Claro. Nos cuesta porque una vez más es un idioma y nadie nos ha enseñado el idioma emocional. Estamos ahora aprendiendo, ¿no?, un idioma que lleva con nosotros 200 millones de años. Con el inicio, con la aparición de los primeros mamíferos, aparecen ya las emociones. Sí, pero por ejemplo la rabia, es más fácil distinguirla, ponerle nombre, pero ahora, el miedo... Ahora sí, claro. Pero el miedo... Claro. Y el miedo es que somos una sociedad, la sociedad occidental somos tremendamente evitativos. En general, con todo, con los conflictos, con las problemáticas, con las emociones. Y emociones como, sobre todo, el miedo y la tristeza somos tremendamente evitativos. La rabia, bueno, puede tener un pase, pero la tristeza y el miedo lo llevamos francamente mal. Cuando nuestros hijos, sean adolescentes o niños, tienen miedo, les decimos no tengas miedo. Y el niño, me encantaría que un día nos dijeran, qué fácil es decirlo, pero es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, somos muy racionalizadores. Yo siento una emoción, te digo, mamá, tengo miedo, y mamá, en vez de responderme, o en vez de acogerme ese mismo lenguaje que es el emocional, se va a la parte de arriba del cerebro, a la parte racional, y me dice, no tengas miedo. Y yo digo, pues no nos entendemos. Lo que pasa es que nuestros niños nunca nos lo van a decir. Y entonces nos metemos en la película, pero ¿quieres dejar de sentir? Pero hombre, si no, que es la cortina, que te piensas que es un fantasma, pero... Y entonces racionalizamos, no pasa nada, no des importancia, no llores por esa tontería, no te enfades por aquello, no tengas miedo, no tengas. ¿Qué ocurre? Pues que el día de mañana no es que dejemos de ser seres sintientes, porque somos seres sintientes desde que nacemos hasta que morimos, pero lo que sí que hacemos es que nos desconectamos. Y entonces yo sufro mucho interiormente, pero no soy consciente, ¿no? O sea, claro que soy consciente de lo que sufro, pero no soy consciente de dónde está la raíz de todo esto. Entonces estoy de acuerdo contigo en que nuestros adolescentes tienen muchísimo miedo,
tienen también mucha tristeza, pero es que no les hemos permitido conectar o no les hemos ayudado a conectar. Porque el neonato tampoco conecta con su tristeza, tampoco conecta con su hambre. Simplemente cuando tiene hambre se pone a llorar. Y por eso es tan importante dar ese idioma emocional. Decir, ay, cariño, veo que tienes mucha hambre, vamos a comer. Y esto es de bien chiquititos. Y que la inteligencia emocional comienza en el periodo prenatal, no comienza a los 2 años, que es cuando ya hablan. No. Comienza desde cuando tenemos idea de ser padres. Y de hecho la inteligencia emocional comienza, ni siquiera ha nacido mi hijo, comienza desde el momento en que nuestros padres decidieron tenernos a nosotros como hijos. Es decir, que es transgeneracional. Que si yo no tengo una buena gestión de mis emociones, difícilmente puedo hablarles y puedo decodificarles este idioma a mis hijos. No es posible. Yo no puedo hablarle a mi hijo en croata porque no domino el croata. No tengo la aplicación de croata en mi corteza prefrontal. Y si no tengo la aplicación emocional, tampoco voy a poder ni entenderme a mí mismo emocionalmente, ni poder ayudarle a él en ese mecanismo. Entonces, muchas veces lo que hacen mamá y papá, que es contratan a alguien complementario que les ayude, ¿no? Que sois las orientadoras, las profesoras particulares, psicólogos profesionales, que se encarguen de hacer ese proceso de decodificación. Pero no nos olvidemos de mamá y papá. Porque el profesor está unas horas con tu hijo, pero quien está con el niño y el responsable de los niños son mamá y papá, que tienen que saber hacer este proceso de decodificación, de explicar. ¿Y qué pasa cuando es al contrario? Cuando eres más sensible de lo normal. Porque eso también puede pasar. Claro, tan importante en un coche es el acelerador como el freno. Claro. Entonces ahí lo mismo. Tenemos que hacer ese proceso de educación emocional en el cual está muy bien que tú empatices, que tú conectes, ¿no? Que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Ante el déficit hay que tratar de fomentar todo eso. Al final es la diferencia entre el modelo evitativo y el modelo ansioso ambivalente, que son 2 tipos de apego inseguro, ¿no? Entonces, pues a uno hay que darle una cosa que es la que tiene el otro y al revés, ¿no? Es decir, que al final el que es muy sensible, el que es muy empático, el que conecta muy fácilmente, porque de manera innata conecta muy fácilmente, hay que enseñarle estrategias de tú en tu sitio, yo en el mío. Es decir, no puedo estar conectando constantemente con todo el mundo o conectando de una manera exagerada. Es decir, si los que nos dedicamos a la educación, los que nos dedicamos a ver en el día a día en nuestras consultas problemas, funcionamos de esa manera, imaginaos, ¿no? El sufrimiento. Te queda un momento en que uno diga, sí, yo estoy muy metido en esta problemática, con este alumno, con esta dificultad, pero tengo que saber poner límite a mi conexión y luego, por supuesto, estrategias de regulación, que es normal que determinados acontecimientos te afecten y que te desregulen emocionalmente, pero tienes que tener recursos. Y si no los tienes, los tienes que pedir. Pero mamá y papá somos los que vamos dando esos recursos, vamos desarrollando esas aplicaciones. Pero luego te pasa que en casa, yo que tengo 3 hijos, en un caso, por un lado unos vamos por arriba y otros vamos por abajo. Entonces yo soy la misma y la tarde dura lo que dura y das a lo que das. Y a veces no llegas. Eres consciente de no hacerlo bien. O por un lado o por el otro, pero en alguno estás fallando. Es que somos imperfectos. Y no pasa nada. No pasa nada. Donald Winnicott tenía un concepto que era el de padre suficientemente bueno, ¿no? O madre suficientemente buena. Y la ciencia ha demostrado que este concepto de ser madre suficientemente buena, es decir, de poder conectar de manera correcta con las necesidades de nuestros hijos y poder darle aquello que necesitan, sobre todo me refiero a la parte más relacional y emocional, no tanto a darles de comer, a que descansen, ¿no? Que también es importante. Pero la ciencia ha demostrado que esa madre suficientemente buena es aquella que cubre 1 de cada 3 necesidades que muestran sus hijos. Muy bien. O sea, eso alivia. Nos quedamos todos mucho más tranquilos. Claro, eso quiere decir que si empezamos la tarde, ¿no? Empieza la tarde con tus hijos y uno de ellos tiene una necesidad y por lo que sea no la cubres, venga, pasamos a la segunda y tampoco la cubres, ya estás entre la espada y la pared, ¿vale? Entonces, para cumplir con esa madre suficientemente buena, que no me cabe la menor duda de que cumples con ello, esa tercera tienes que darla. Y si lo das a la primera, pues tienes 2 de repuesto, ¿no? Sí, es que, claro, vivimos en una sociedad donde hay muchas presiones por todos lados, ¿no? Tenemos que ser súper madres, tenemos que ser súper padres, súper trabajadores y tenemos que llegar a todo. Y al final lo que nuestros niños necesitan es tener a mamás y a papás que son imperfectos, que no son para nada perfectos, que cometen errores, pero que son conscientes de sus errores y que son capaces de reparar esos conflictos o esas meteduras de pata, que las tenemos todos.
Entonces hay que rebajar, ¿no?, esas expectativas que tenemos de hay que hacerlo todo perfecto, ¿no? De hecho, si hiciéramos todo perfecto, el día de mañana para nuestros hijos conllevaría muchísimo sufrimiento, porque caerían en una piscina que aparentemente tiene mucha agua y que es segura, y en realidad aparentemente es agua, pero es aire. Y entonces se harían daño, porque les hemos creado ¿no? Esto es como la sobreprotección, les hemos creado un mundo que realmente no existe. Pero es tan importante. Ahí va yo con la tolerancia a la frustración. Sí. Claro. Porque tú llegas y dices, vale, tengo 3 gritando a la vez, tengo que hacer el triaje. Voy a un sitio o voy a otro. El que se va a caer y el otro se tiene que esperar. O sea, es educativo, no puedes. Claro. Llega un momento que dices, no Claro. tengo manos, Sí. todos a la vez. No somos pulpos. No. Y él tiene que aprender que la vida es difícil Ujú. y que se tiene que esperar. Y Eso estamos tan acostumbrados, yo veo que ahora estamos tan acostumbrados al clic, y ellos también, Ujú. que te cogen el móvil y Claro. hacen ¡pum! Y todo es inmediato, claro. Entonces, vas viendo que la espera es educativa. Claro. Aunque a ti mismo te cuesta porque te sientes Claro. que no llegas, Claro. es educativo. Y dices, pues si se espera, oye, pues no pasa Claro. nada, tiene que aprender. Yo tengo Eso es, uno que el pobrecito eso es. luego sale llorando y tienes que ir ahí, venga, no te preocupes, que si mamá te quiere mucho, pero es que estaba con esto o con esto otro Claro. o con... Entonces, es difícil. O sea, yo veo, Sí. muchas veces tú te ves muy limitado. Sí, es difícil, no llegamos a todo y es muy frustrante. Pero yo lo que se trata, y esto es un ejercicio que os planteo, ¿no? Cada vez que estéis en esa situación, que os vayáis a la naturaleza, ¿no? Que a unos nos gusta más, a otros nos gusta menos la naturaleza, ¿no? Pero si os vais a la naturaleza, podéis pensar los ritmos de la naturaleza. Podemos pensar lo que dura un embarazo. Podemos pensar lo que tarda un árbol en crecer. Podemos pensar lo que tarda el agua, lo que tarda el temporal en ir erosionando una piedra. Tarda muchísimo. Y como tú bien decías, ¿qué ocurre? Que eso es un extremo, pero si nos vamos al otro extremo nos encontramos con que quiero algo, clic, ya está. Amazon ya te lo trae, ¿no? Todo es absolutamente inmediato, todo. Y nuestros niños están acostumbrados a ese proceso de estar cliqueando constantemente y entonces te piden todo ya. La naturaleza nos demuestra que para conseguir determinado objetivo tiene que pasar mucho tiempo. Yo no puedo decidir ser padre mañana. Me viene bien ser padre mañana, pues mañana no vas a ser padre. Con suerte lo vas a ser dentro de 9 meses, ¿no? Entonces, la naturaleza nos enseña que las cosas requieren un tiempo, requieren un espacio y requieren una tolerancia a la frustración, porque no siempre salen a la primera. Es decir, hay que saber esperar y la única manera de saber esperar es esperando y nosotros ejerciendo de modelos y ajustando las expectativas a nuestros niños. Lo que pasa es que la sociedad del clic y las nuevas tecnologías que nos facilitan mucho la vida, y está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que van en contra de la tolerancia a la frustración. Es decir, al final, todo lo que es inmediato va en contra de lo que es prolongado en el tiempo. Por eso valores como la perseverancia, la lucha, el esfuerzo, el error, que es parte del aprendizaje fundamental. Las cosas no salen a primera, casi nunca. Todo eso es fundamental, son valores que les enseñamos a nuestros niños. Esto no viene de serie, sino que hay que enseñarlo y desarrollarlo a nuestros niños. Pero si nos encontramos con una serie de dinámicas, una serie de dispositivos, que todo es inmediato y que todos son con aplausos y con lucecitas y con algo que ya de manera innata nos llama mucho la atención, no digo que nos permita concentrarnos, sino que digo que nos llama la atención, que son dos aspectos diferentes, pues es difícil. Pues hay mucha diferencia entre aquellos niños que se han desarrollado en familias con un exceso de dispositivos tecnológicos y aquellos niños, ¿no?, que se han desarrollado con un uso de dispositivos tecnológicos, porque no podemos negar que todos tenemos uso, ¿no?, y acceso a dispositivos tecnológicos, pero bien gestionado. Porque esa es no hablemos de excepciones, hablamos de cuál es la norma. La norma es que todo esto es a golpe de clic y todo esto es rápido y aquí hay mucho videojuego y aquí hay mucho dispositivo, o para aspectos concretos. No lo mismo necesitar que desear. Y eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros chiquitines. Rafa, dentro de esta línea de madre imperfecta que sobrevive, te leo, ¿no? Y todo lo que es el tema del vínculo, y yo tengo una niña de 9 meses, ¿qué es el tiempo de calidad con una madre trabajadora que sobrevive?
¿Cómo se gestiona ese tiempo de calidad y qué es necesario en ese tiempo? Lo que nuestros niños necesitan es que estemos presentes tanto física como emocionalmente, ¿no? Yo siempre digo que ahí habría como cuatro fases, ¿no? En la primera es que mamá y papá estemos disponibles quiere decir que físicamente estemos presentes. La segunda fase sería la accesibilidad. A veces estamos disponibles, estamos aquí presentes con nuestros niños, pero no estamos accesibles porque estamos pensando en un problema que hemos tenido con nuestro jefe, porque estamos pensando en cómo voy a redactar el correo para este paciente o para este cliente que tengo, o porque estoy completamente metido en la rabia que tengo con la bronca que acabo de tener con mi mujer, ¿no? Es decir, estamos disponibles, pero no estamos accesibles. Esto es lo que yo llamo estoy en modo avión para mis hijos, ¿no? Es decir, yo estoy presente, mi hijo está delante de mí o estamos codo con codo, pero estoy en modo avión. Pero si lo que hacemos es invertir, ¿no? Y ponemos en modo avión todo menos a mi hijo, estaría disponible y estaría accesible. La tercera fase tiene que ver con conectar. Claro, no solamente es suficiente con estar disponible y accesible, sino que yo tengo que saber qué es lo que tú necesitas. Y a veces, como tú bien dices, los niños necesitan que les escuchemos. A veces necesitan que les dejemos que se aparten de nosotros porque algo que quieren es ir a jugar a no sé dónde y entonces que les demos libertad, que les empoderemos, que confiemos en ellos, que les pongamos límites, que les ayudemos a regular una situación conflictiva que han tenido en el colegio. A veces lo que necesitan es jugar. Es decir, que en función del día que han tenido tienen una serie de necesidades. Para que yo sepa lo que tú necesitas, yo tengo que hacer ese proceso empático. Tengo que hacer ese viaje, ¿no? De meterme en tu cabecita y entender qué necesitas. Jugar, que hagamos una receta de cocina juntas, que a veces consiste en poner un límite porque nos están poniendo a prueba y hay que poner un límite, eso es lo que necesitan, ¿no? Y a veces nos piden los límites de una manera muy, muy evidente, ¿no? Y una vez que yo ya sé lo que tú necesitas, ya paso a la cuarta y última fase, que consiste en ser responsivo. Y ser responsivo es dar respuesta a su necesidad. Si os dais cuenta, estas cuatro fases tienen un sentido, tienen un orden, y da igual que me quede en la primera, en la segunda, en la tercera, lo importante es rematar con la cuarta. Si yo me quedo en la tercera, puedo saber perfectamente lo que tú necesitas, pero no te lo he dado. Entonces, al final lo que necesitan es eso. Entonces, consiste en conectar, en atender a sus necesidades para darle lo que ellos necesitan. A veces pues, quieren estar dando una vuelta o quieren estar sentadas haciendo, quiero que mi mamá esté conmigo haciendo puzzles o quiero, es decir, tienen distintas necesidades. Aquí. Claro, no te vayas, ¿no? No te vayas muy, muy lejos. Y a veces necesitan ese espacio. Eso es tiempo cantidad y calidad de tiempo. A veces nosotros disponemos las tardes para estar con ellos y a lo mejor nuestros niños en esa tarde pues quieren esa separación, quieren ese espacio. A lo mejor luego nos encontramos con unos amiguitos en la urbanización o en el parque o lo que sea y no están tiempo contigo, pero tú estás ahí por si ellos te necesitan, ¿no? Entonces, pues ya voy a aprovechar yo esta tarde para... Bueno, estás aquí, ¿no? En segunda línea por si realmente ellos te necesitan. Tú tienes un niño en casa que necesita una atención especial, ¿cómo lo gestionas además con sus hermanos, por ejemplo? Ya no solo con la comunidad, ¿cómo lo gestionas con sus hermanos? A mí me parece que es fundamental en ese caso que el propio niño sepa exactamente lo que le pasa. Esto es lo que conocemos como psicoeducación, es decir, que sepamos cuáles son sus fortalezas, que sepamos cuáles son sus limitaciones y que se lo hagamos saber. Es decir, no hay persona más adaptada que aquella que sabe perfectamente cuándo puede salir a torear y cuándo no debe salir a torear, ¿no? Es decir, ser consciente de nuestras limitaciones y saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, que el propio niño sepa lo que le pasa, ¿no? Cuando hay un diagnóstico, yo soy un fiel seguidor de que ellos sepan exactamente qué es lo que tienen y qué repercusiones tienen y que sean parte de esa intervención, de ese tratamiento. Muchas veces en consulta, cuando los papás les pregunto, ¿no? Pues vienen, no, es que nuestro hijo está diagnosticado de TDAH, pero no lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, lo hacen una vez más desde el miedo. Lo que pasa es que esto, desde luego, como todo en esta vida, va a tener sus efectos secundarios, ¿no? Que luego cuando el hermano se enfade va a decir, pues es que tú... No, bueno, pues... Pero eso está ahí, es decir, no hay nada... Claro, una vez más, y no deja de ser un conflicto que tendremos que trabajar. Es decir, que no vayas a por tu hermano por el hecho de que tiene esta dificultad o que tiene esta problemática, sino que lo que tenemos que hacer es ahí tratar de formar equipo. De crear una red, claro. Eso es, de crear una red.
Y entonces el afectado lo tiene que saber, los hermanos lo tienen que saber y los padres lo tienen que saber y el entorno lo tiene que saber, ¿no? A veces se dan circunstancias que, bueno, que hacen, ¿no? Y ahí ponemos la excepción de que, bueno, pues que no es conveniente que no sé quién lo sepa por el motivo X, porque va a ser más perjudicial que beneficioso. Vale. Pero eso va a ser en situaciones muy, muy, muy contadas. Yo creo que cuanto más estamos hablando, ¿no? de la diversidad, de la importancia de la diversidad, de que somos todos diferentes, de que todos tenemos necesidades, bueno, pues está muy bien que lo pongamos en palabras, pero ahora lo tenemos que llevar a la acción. De hecho, en clase yo he tenido la experiencia que funciona. O sea, Claro. tú ves, son mayores, ¿no? Yo doy ya en cuarto de carrera, pero en cuanto hay dos que detectan que este tiene este problema o esta otra tiene este otro, empiezan a salir. Y yo este año me he encontrado con eso, ¿no? Que de repente hacen un podcast que es sobre la salud mental y entrevistan a sus propios compañeros y empieza a salir diciendo, no, yo es que he ido de tratamiento, me ha pasado esto, mis padres no sé qué, y se crea una red muy bonita. Claro. Y tenemos ese miedo, ahora, ¿no? Visibilizar esto de la salud mental, el que tienes, pues que no gestionas bien o que te pasa esto, otro, el mostrarte débil, Claro. ¿no? Que esta sociedad yo veo que no te anima a mostrarte débil. Eso Tenemos es. que ser superwoman. Claro, ese es el problema, que no reconocemos cuál es nuestra esencia. Y nuestra esencia es la vulnerabilidad. Somos vulnerables. Vamos con la bandera de que somos independientes, de que podemos con todo, de que no tengo que pedir favores absolutamente a nadie porque yo puedo con todo. Y no es cierto. Hasta que no lleguemos a reconocer que no podemos con todo y que tenemos que pedir favores y que, bueno, pues este mensaje, ¿no? Que muchas veces dan mamá y papá, ¿no? De tú eres capaz de todo, de tú te puedes plantear lo que quieras en esta vida, que no es cierto. Tienes que saber cuáles son tus fortalezas, pero también tienes que reconocer tus limitaciones. En el momento en que dejemos la bandera de soy independiente, de puedo con todo y no necesito ayuda de nadie, en ese momento reconoceremos la verdadera esencia del ser humano, y es que somos vulnerables, y es que nos necesitamos. Y en algunas situaciones yo no soy vulnerable y me siento muy autónomo y muy capacitado para ayudarte a ti, que ahora te sientes vulnerable, y habrá otras circunstancias donde yo siempre me he manejado muy bien en esta situación, ahora debido a mi momento laboral o mi momento emocional, yo ahora me siento vulnerable y necesito que tú me eches una mano, porque vivimos en tribu, vivimos en manada, es decir, somos una especie que desde que nacemos hemos necesitado a los demás para sobrevivir. Esto no cambia. Desde luego que a medida que vamos creciendo vamos teniendo más habilidades, pero nadie puede decir que es independiente. Entonces, en el momento que reconozcamos eso, las cosas nos irán mejor y entonces tendremos una sociedad realmente reconocida, mucho más plural, mucho más diversa, y no tendremos ningún inconveniente en, pues es que mi hijo tiene TDAH, pues es que mi hija tiene dislexia y es que mi hijo tiene una discapacidad física, porque lo veremos como normal, ¿no? Que son discapacidades, que son problemáticas, pero que también son oportunidades de crecimiento. Para todos, para todos. Lo has comentado muy bien, que en el momento en que hacemos experiencias en el aula donde nos sentimos interesados, voy a decir, por el diferente, ¿no? Por el diferente en cuanto a la curva normal de Gauss, ¿no? Se producen ahí unos aprendizajes y se produce un reconocimiento hacia el otro y se rompen muchos estereotipos y se rompen muchas barreras que existían previamente. ¿Por qué? Por miedo. Una vez más. Y es que el miedo está ahí muy presente y es legítimo el miedo. Pero al final el miedo nos permite muchas veces avanzar, nos permite muchas veces conocer. O ha venido un alumno nuevo de no sé qué país y entonces, bueno, pues lo nuevo genera rechazo, genera mucho miedo. Y entonces no quiero, si hacemos dinámicas, si hacemos que sea todo cooperativo y que sea todo integrador, bueno, pues aprenderemos y nos veremos beneficiados todos. No solamente el alumno que viene de nueva, sino todos. Porque es muy rico, ¿no? Conocer a otras personas, conocer otras opiniones, conocer otras culturas. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. También es importante, y aprovecho que está Laura, como madre de San Chinarro, el apoyo que podemos recibir de los centros. O sea, no es lo mismo este proceso de aceptación de lo que le pasa a tu hijo, que tú no sabes cómo gestionarlo, hacerlo solos, que hacerlo con profesionales como Laura, que el colegio te apoye, que tengan las clases de enriquecimiento, que veas que tu hijo ya va encantado a esas clases, que todo cambia. O sea, yo a Laura se lo he dicho muchas veces este año, que este año ha sido como un despertar después de haber estado sufriendo durante muchos años, a ver que da resultado y que gente como ella pues está apoyándonos. Entonces es todo lo que tú dices, es una tribu, necesitamos estar apoyados todos. Totalmente. Sí, pues gente como Laura es muy necesaria, es fundamental porque al final
pues nos expliquen las cosas. Vosotros como papis podéis tener la tranquilidad de que estáis delegando en alguien que se hace cargo de verdad, ¿no? Y que sabe perfectamente, ¿no? No es una cosa de, bueno, pues vamos a tirar por aquí a ver, ¿no? Que, oye, que a veces la educación consiste en ir dando con la tecla, ¿no? Pero eso es una tranquilidad para todas las madres y para todos los padres, ¿no? El saber que depositas, ¿no? La confianza y que delegas en un profesional o en un grupo de profesionales o en un colegio y que gozan de toda tu confianza, ¿no? Y que día tras día te va dando la razón. Eso es fundamental. Y para el educador, o sea, tienes un experto ahí. Nosotros ahora nos pasa en la universidad con la cantidad de historias que están saliendo a la luz, ¿no? Que tienes en la junta de evaluación donde evalúas las calificaciones, tienes a una persona que te orienta ahí y puedes hablar del caso pues, con naturalidad. A veces se pone nombre cuando se puede poner o lo que sea, pero hay alguien que te dice, ¿qué haces con ella? ¿Qué hacemos con esta? ¿No? Y tú sabes que está recibiendo atención, pues mira, no, hay que ayudarle por aquí o por aquí. Y vamos como equipo y el chico o la chica sale adelante, que lo ves. Yo he tenido algún caso este año con unos dramas que dices, madre mía, yo te diría que salieras de la carrera. Y te dice, no, me ha dicho la orientadora que lo tengo que intentar. Bueno, pues si te lo ha dicho, vamos a intentarlo. O sea, a ver qué hacemos, ¿sabes? Yo te hago tutorías haciendo el pino delante de la pantalla o lo que nos toque. Y ves que la persona sale adelante. Entonces, te ves parte de un equipo que trabaja en marcha, ¿no? Y eso también como educador para mí es muy importante. O sea, no es solo el que brilla, sino el que está en la última fila, que lo pueda sacar adelante, que se reenganche otra vez, ¿no? Y ahí necesitas el experto. Hay veces que dices, yo me he encontrado que dices, es que yo no sé cómo se trata esto, yo no soy psicóloga, ni es que yo soy periodista, o sea, yo en mi vida me había encontrado con esto. Y que tengas a alguien para darle una llamadita, pues te da tranquilidad, porque son muy vulnerables y dices, a lo mejor hago esto y lo estoy haciendo mal. A mí a veces me da que digo, ay Dios mío, pero si esto... Hay un grupo en concreto que tenía que te sientes que dices, ¿pero qué hago? Tengo esto y esto. Ay, ¿no? Que te da como vértigo. Pero no todos los trabajamos con mucha las presión. universidades hacen ese acompañamiento que yo creo que es fundamental. En muchos casos y que cuando ya el caso ya es tal, pues se pueda derivar. Claro. Exacto. Nosotros no somos el experto, que haya un experto, pero que puedas, por lo menos una pauta, que dices, tengo que saber si me pasa esto, ¿qué hago? ¿No? Claro. Que va a ser contraproducente, que sea bueno para el resto y para esta persona que está en una situación vulnerable ahora mismo. Y que a veces implica hacer malabares, ¿no? Que es tremendamente difícil, pero bueno, tener a un orientador o una orientadora, tener a alguien que sea experto en este tipo de dificultades, que cada vez son más frecuentes y cada vez son más diversas, pues la verdad que es un lujo. es un verdadero lujo, pero debería ser una necesidad, ¿no? Hoy en día es un lujo, pero debería ser una necesidad, porque al final pues hay muchas problemáticas y bueno, pues en tu caso, yo soy periodista, ¿no? Pero en los institutos y en los colegios nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que nos encontramos con muchos alumnos en la etapa de secundaria con grandes dificultades y claro, profesor de matemáticas te dice, Rafa, es que yo soy profesor de matemáticas. Y es que a mí en la carrera de matemáticas me han enseñado matemáticas. Y el de física te dice lo mismo, y el biólogo te dice lo mismo, y el de literatura te dice lo mismo. Y luego cuentas con la personalidad o sea, no todo el mundo en el equipo es igual de sensible a este tipo de cosas, ¿no? Y a veces dices, tengo que hablar con este compañero o con esta compañera que se dé cuenta que por aquí no va la cosa, ¿no? ¿Cómo hablas con el resto de padres que son tus amigos de que tu hijo es diferente? Porque son diferentes. Entonces también necesitamos como padres sentirnos comprendidos y que nos ayuden también, ¿no? Si es que al final vamos hablando de la tribu y cada vez vamos haciendo la tribu más grande, ¿no? Es que la tribu somos todos y necesitamos esa comprensión pues desde la parte más de los políticos, de la comunidad, del Estado, hablamos de nuestros vecinos, hablamos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de todos. Y es que es fundamental. Si no hubiera tanto miedo y el resto de personas a las que les contamos nuestras problemáticas, nuestras dificultades, ¿no? Nuestras vulnerabilidades, nos recibieran o nos acogieran de otra manera, seguramente lo diríamos mucho más. Pero claro, existe el miedo una vez más a que me aparten o a que aparten a mi hijo por el hecho de que tiene TDAH, de que tiene una discapacidad, mejor no lo cuento y así pues nos evitamos ese problema, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante sensibilizar en relación a todo esto y que nombremos, ¿no? Como antes decía Laura, que nombremos las emociones, bueno, pues que nombremos también las distintas dificultades que tenemos y que como personas que somos, que seamos capaces de entendernos, de llegar a acuerdos, de sentarnos, a ver y decir, mira, tenemos esta problemática, pues vamos a solucionarla. O tenemos a este alumno que tiene estas dificultades, ¿cómo le podemos ayudar?
¿no? Y la ley establece un montón de posibles adaptaciones que podemos poner en marcha con alumnos, tanto adaptaciones no significativas como significativas. Pero luego aparte está cada uno de los profesores que tienen la capacidad de hacer lo que esté en sus manos para que este alumno se sienta adaptado. Ya no solamente es la adaptación, ¿no?, que establece la ley, sino es que yo te voy a adaptar a ti. Es decir, una maestra, un profesor de secundaria, me da igual, que ve como a primera hora de la mañana tienen examen y viene un alumno llorando y le pregunta y dice, pues es que acaban de ingresar a mi padre en el hospital, no se le ocurre decir, bueno, pues venga, sécate las lágrimas y ponte a hacer el examen. A nadie se le ocurre eso, ¿no? Es decir, ¿y eso dónde lo pone en la ley? Pues chico, pues en ningún sitio. Pero sí que somos sensibles con ese tipo de circunstancias. Bueno, pues sí, vamos sensibilizando en relación a la gran diversidad de situaciones que tenemos, pues cada vez ese miedo se irá diluyendo y hasta incluso nos iremos haciendo cargo los unos de los otros de los miedos que vamos teniendo los unos con los otros, ¿no? Yo me haré cargo de los miedos de Cristina y Cristina se hará cargo de mis miedos. Y de eso se trata, ¿no? De hacer tribu y de hoy te sujeto yo y mañana me sujetas tú. Porque estamos en relaciones simétricas, ¿no? Ya no hablamos de una relación con nuestros hijos, que es una relación vertical. Con lo cual, pues de eso se trata, de ir haciendo tribu y de reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Se dice, ¿no?, que debemos tener amigos hasta en el infierno. Bueno, pues eso mismo, ¿no?, que al final nos necesitamos. Es una necesidad. Es que es un poco, o sea, aquí refleja otra vez la importancia de todo lo que hablábamos antes, como volver a cerrar el círculo de la importancia, por un lado, de la normalización y la sensibilización, y por otro lado, de hacer equipo y de esa necesidad social y de hacerles conscientes desde que son pequeños, porque vemos que luego de adultos también lo necesitamos. O sea, que nosotros somos los primeros como profesionales que tenemos que acudir a los demás a pedir consejo, a pedir ayuda, o sea, que al final es el mismo reflejo cuando somos mayores. Es lo mismo, si es que la vida es cíclica y estamos constantemente, pues eso, nos relacionamos para desconectarnos, ¿no? Es decir, que esto se va dando a todos los niveles. Entonces es fundamental que reconozcamos qué es lo que realmente necesitamos como especie, ya no digo como niños y como adolescentes, aunque también hay matices, evidentemente, y que podamos ir atendiendo estas necesidades, porque la gran mayoría de los conflictos, la gran mayoría de las problemáticas que tenemos hoy en día y de los trastornos y de todo, yo me cabe la menor duda de que se debe, una vez más, a la raíz, ¿no? Y la raíz es que no nos entendemos, no sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos cómo es el desarrollo evolutivo de los niños, no les atendemos como realmente necesitan. Y esto implica, pues, el que yo voy mostrando mi rabia, voy mostrando mi ira, voy mostrando y voy haciendo determinadas cosas que no son ni respetuosas, ni sensibles, ni nada que se le parezca, como consecuencia de, bueno, pues muchas de las cosas que hemos vivido, o mejor dicho, que no hemos vivido en nuestra infancia, ¿no? Esto, vamos, está más que desarrollado, ¿no? Ahora tenemos a Putin al mando de todo esto, pero hemos hablado también de Hitler, hemos hablado de Mussolini y los grandes dictadores. Mírale su infancia. Vamos a ver la infancia. Y es que ahí está la respuesta de todo. Y hablamos de dictadores, pero también nos vamos a gente maravillosa, lo mismo. Vamos a sus infancias, a ver qué pasó en las infancias de unos y de otros. Y ahí nos encontramos la raíz de la mayoría de nuestras vidas ahora como personas adultas.